Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se habría criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta la barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy pues estamos en este último día del mes de agosto y también estamos dando inicio a la reflexión del Evangelio de San Lucas. Cada año en domingo pues se lee un evangelio distinto. Se conocen como los ciclos litúrgicos A, B y C. El A para Mateo, que es el que estamos estudiando o meditando en este año. Si nos fijamos, todos los evangelios del domingo son de San Mateo, excepción pues después de Navidad, después de la Pascua, que generalmente son de San Juan. Después viene el de Marcos, que es el ciclo B, y el C es el evangelio de Lucas, que meditamos en los domingos del año pasado. Ahora, pues en el año litúrgico corrido, pues también meditamos estos 3 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, pero se hace de una forma un poquito distinta, sino viene ya conforme a la Biblia. Marcos, que lo escuchamos después de la Navidad hasta más o menos abril, mayo, que cambiamos y empezamos a escuchar el Evangelio de San Mateo. El día de hoy volvemos a cambiar y de aquí a que termine el año litúrgico vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos enseña San Lucas el día de hoy? ¿Cuántas veces nosotros podemos reconocer a Jesús y cuántas veces le damos la espalda? Aquí podríamos descubrir 2 cosas muy interesantes que podríamos descubrirlo en el Evangelio del domingo 22 del tiempo ordinario, el día de ayer, que nos decía precisamente algo muy interesante. La visión de ¿estamos con el mundo o estamos con Dios? Decía: el que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo otro era, apártate de mí, Satanás, porque eres escándalo para mí. Y en ese sentido, son estas dos visiones que también hoy en el Evangelio podemos descubrir. La primera es cuando descubren el mesianismo de Jesús. ¿Por qué? Porque ese pasaje del profeta Isaías se refiere al Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahora todos estamos con el Espíritu sobre nosotros. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Seguimos la inspiración del Espíritu Santo o seguimos la inspiración del mundo? El mundo que nos invita a no preocuparnos por la fe, sino preocuparnos por el cuerpo. Y es ahí donde podríamos descubrir que muchas veces nos preocupamos por lo que queremos, por lo que deseamos, por lo que nos gusta. Y así podríamos decir, ay, pues en lugar de ir a trabajar, ¿a quién le gustaría estar acostadito viendo la tele? Bueno, ahora ya no tan calientito, pero si estuviera más calientito con su cervecita al lado y sus cacahuatitos. Pues ¿a quién no le gustaría eso? Pero ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que tomemos la cruz. ¿Y cuál es la cruz? Porque a veces dicen, ay, Padre, es que mi cruz es mi marido. No. ¿A Jesús le dieron a escoger su cruz? No, ¿verdad? Se la pusieron y camínale. Igual a nosotros no escogemos nuestras cruces, sino son las cruces que el Señor nos pide cargar. Y ahí pues el marido, la mujer, esa no es tu cruz. ¿Por qué? Porque esa cruz, entre comillas, la escogiste tú. Si no tenemos ese buen ánimo para escoger, entonces se nos va a hacer difícil. Por ahí decía, es un chiste que está la mujer y le dice, ay, es que hoy cumplimos 25 años de casados. ¿Y cómo se te ha hecho, mi amor? Y dice, como 3 minutos, mi vida. Ay, qué bonito, qué romántico. Y nomás dice, pero bajo el agua. Pues sí, ¿y es por qué? Porque ahora podemos ver eso. No buscamos esos noviazgos para conocerse, sino se busca el noviazgo para el placer. ¿Por qué? Porque ahora somos novios y pues vámonos a la cama y después nos conoceremos. Pero ya después de que se conocen, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran, pues ahora sí que se dan de topes con la pared. ¿Por qué? Porque no se conocieron, porque no buscaron qué es lo que era lo principal en su vida. Y es ahí después de que, ay, Padre, es que me casé y es que no era el hombre que quería. O, ay, Padre, es que me casé y no es la mujer que creía. ¿Por qué? Porque no se dedicaron a conocerse, sino se dedicaron al placer. Y eso es el problema. Y es porque ahora queremos ver al hombre como medida del mundo. Eso es lo que se le llama el giro copernicano. Dentro de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque Copérnico fue el que dijo, no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra gira alrededor del sol, y eso se le llama el giro copernicano. Pero filosóficamente hablando es cuando se dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos casamos? Ay, es que me caso por querer ser feliz. Pues ya desde tu planteamiento estás mal. Porque no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque estás viéndote a ti, no estás viendo lo que el Señor quiere. ¿Por qué haces esto? Es que es porque me gusta. Pero por más que te guste, no te va a dar la felicidad. ¿Por qué? Porque vivimos muchas veces buscando lo que el mundo nos ofrece. ¿Y qué es lo que pasa al final? Que vamos a sufrir. Vamos a quedar mal. Porque hemos hecho caso al mundo. El mundo que si vemos hoy es un mundo descristianizado. Es un mundo que vive de la violencia, que vive de tantas cosas negativas. Simplemente el día de ayer, si no escucharon las noticias desde tempranito, muertitos por aquí, muertitos por allá, muertitos por todos lados.
Y pues ahora sí que podríamos descubrir que por ahí, por una colonia, pues dejaron 3 cuerpos, cada uno en una maleta y ni siquiera juntos, sino todos dispersados, pero no tenían cabeza porque las cabezas las dejaron en otro lado. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto? Porque hemos quitado a Dios de nuestro corazón. Cuando quitamos a Dios de nuestro corazón, ¿qué es lo más sagrado que nos queda? Nada. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Nada. Si hoy el mundo es capaz de matar al ser más indefenso, que es un niño en el vientre de su madre, ¿qué esperamos de los que ya estamos vivos? Ay, padre, pero es que ese es un derecho de la mujer. Sí, la mujer tiene derecho de su cuerpo, no del cuerpo que está dentro de ella. Ay, padre, es que usted se quedó en la Edad Media. Pues prefiero quedarme en la Edad Media. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha ocasionado. Y aquí es algo que he meditado ya desde hace tiempo, pues de que Nietzsche no estaba tan equivocado cuando sale en la Gaia Ciencia ese parágrafo de loco, que va preguntando por Dios y todo el mundo se burla. ¿Por qué? Porque ¿cómo está preguntando por Dios? Y al final dice, Dios ha muerto, nosotros lo hemos asesinado. Y no es porque Dios pueda morir por manos de los hombres, no. Pero sí nuestra relación con Dios. Y cuando perdemos nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que nos queda de sagrado? ¿Quién podrá limpiarnos de la sangre de Dios? Y dirán, padre, pero ¿cómo dijo que no había muerto y ahora dice que quién nos librará de la sangre de Dios? Pues sí, esa sangre de Dios es el pecado que cometemos y lo cometemos ya muchas veces queriendo. Y el Señor quiere salvarnos, el Señor nos da la oportunidad, el Señor nos brinda todos esos momentos. ¿Y nosotros qué hacemos? Darle la espalda. Jesús está en su tierra natal, bueno, no su tierra natal, pero sí su tierra de crianza, Nazaret. Y está hablando y todos lo alaban, ¡ay, qué bueno, qué gran sabiduría! Hasta que alguien dice, oigan, ¿y que no es de Jesús, el hijo de José? Y entonces se acaba todo. ¿Por qué? Porque, ay, si te conocemos, ¿cómo quieres ahora pretender ser profeta? Ay, no, es que cómo. Y eso también lo vivimos en nuestro día a día, cuando queremos convertirnos de corazón y queremos cambiar de vida. No falta quien diga, ay, ¿cómo ahora vas a decir que vas a la iglesia si mira que eres así, así, así? ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nos desaniman. Pero a Jesús le desanimó eso, no. Sí se entristece, ¿por qué? Porque los suyos tenían que aceptarlo y lo rechazan. Pero no es nada nuevo, el prólogo del Evangelio de San Juan nos dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquel que lo recibe, el Señor le da la gracia de poder ser hijo de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos ateos prácticos hay hoy en día? Y dirán, padre, ¿cómo que ateos prácticos? Sí, los ateos teóricos son los que dicen Dios no existe y tratan de justificar el que Dios no exista. Pero el ateo práctico es el que es bautizado, el que ha hecho su primera comunión, el que inclusive está confirmado y no vive su fe. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de este mundo los sobrepasan. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Ay, es que ya va a salir el nuevo teléfono de la manzanita. Ay, es que, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Ay, es que, ¿cómo va la serie? Ay, es que, ¿qué película va a estrenarse? Ay, es que esto. Y son tantas cosas. Y nosotros no vemos la acción de Dios. No vemos lo que Dios quiere de nosotros.
No le hacemos caso al Espíritu que nos quiere guiar hacia la salvación. Y es ahí el problema. Hay personas que estaban peleando de que, ay, es que ya abran los templos, ay, es que ¿cuándo van a abrir la iglesia? Ya los abrieron y ni siquiera se han parado para decir hola. Entonces, ¿en dónde está? Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos por verdaderamente vivir. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar siempre hacer la divina voluntad. Pero a veces estamos tan lejos, porque en lugar de ver a Dios, nos vemos a nosotros mismos. Por eso seguimos dándole la espalda a Dios. Por eso cada vez que pasa algo malo o que no nos gusta, ¿qué es lo primero que decimos? Ay, es que yo por eso no creo en Dios, porque Dios no me quiere, porque Dios no me da lo que yo le pido, porque Dios esto, porque Dios lo otro. Y a final de cuentas el que tiene la culpa es Dios. ¿Y qué hacemos? No, pues ya como Dios no me quiere, pues ya para qué rezo, para qué voy a misa, para qué me confieso. Y entonces vivimos como dignos hijos de Satanás, en lugar de ser dignos hijos de Dios. Y ahí después, ay, no, es que Dios me está castigando porque mira, me va re mal. No, tú solito has querido alejarte de Dios. Ay, pero es que también cuando estaba con Dios, pues nunca me fue tan bien. Pero ¿acaso no escuchaste que dijo que tenemos que tomar la cruz? Que tenemos que negarnos, que nos va a haber persecución, que va a haber esto, que va a haber lo otro. Pero a final de cuentas eso pasa a un segundo plano, porque dice que tendremos la vida eterna. Y eso es lo único que tendríamos que ansiar, eso es lo único que tendríamos que buscar. A veces nos afanamos tanto por las cosas materiales, pero no nos afanamos igual por Dios. No sabemos qué películas se están estrenando, cómo va la serie fulanita de tal, cómo va la telenovela, cuál es la última canción de moda, que se hizo esto, que se hizo lo otro, pero podemos preguntarnos, ¿y quién se acuerda del evangelio del día de ayer, del evangelio de hace 8 días, en domingo? Ay, padre, pues es que fue tan allá que ni me acuerdo. Y podríamos preguntarnos, saliendo de la misa, ¿cuál fue la primera lectura? Por lo menos de quién fue o para quién fue. Ay, padre, es que lo leyeron tan rápido que, porque no ponemos atención. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos nosotros para dar ese buen testimonio, para poder vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Haciendo lo que a Dios agrada, haciendo su divina voluntad, haciéndole caso al Espíritu Santo que me guía por lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. En otras palabras, nos guía por la santidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.